2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola estudiantes, soy Richard León, maestro de Ciencias Sociales. En este momento, en este espacio, desarrollaré un tema de quinto de secundaria titulado Ciudadanía Boliviana, Derechos y Deberes. Todas y todos están cordialmente invitados a seguir este espacio. Nos hacemos una pregunta importante. ¿Qué son los derechos? Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Por ello, es importante que no solamente se toque este ámbito de los derechos, sino también las personas, al tener derechos, tienen también deberes. Y nos preguntamos, ¿qué son los deberes? Los deberes son reglas, son leyes que regulan la convivencia dentro de una sociedad, dentro de un contexto, ¿sí? Para ello, es importante, luego de haber dado estos dos conceptos, estas dos definiciones, ingresar en el tema de la nacionalidad. La nacionalidad es un vínculo jurídico que existe entre el sujeto, las normas y el Estado. No nos olvidemos de esos tres elementos. Entre el sujeto, el ciudadano, las normas o las leyes y el Estado, ¿sí? Esos tres elementos hacen a la ciudadanía y por ello podemos llegar a definir que la nacionalidad es la unión jurídica de un individuo con un Estado que supone ciertos derechos, pero también supone, no nos olvidemos, ciertos deberes. Por eso es importante hacer una cita fundamental. Según la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí?, el año 2014 se define a la nacionalidad como el vínculo jurídico de una persona con un Estado, que le atribuye la condición de ciudadano de ese Estado en función del lugar en el que ha nacido, de la nacionalidad de sus padres o del hecho de habérsele concedido la naturalización. En el ámbito de la nacionalidad se reconoce dos elementos fundamentales, el ius solis, ¿sí?, y el ius sanguinis. En este momento voy a desarrollar el ius solis. El ius solis se refiere al derecho que tienen las personas de pertenecer a un Estado por el solo hecho de haber nacido en ese espacio, en ese país o en ese contexto específico. Y podemos ir citando, por ejemplo, algunos ejemplos. En este caso, para ser un poquito más claros, ¿sí?, son las hijas, los hijos de las bolivianas y los bolivianos que nacen en territorio boliviano o también nacen en territorio extranjero. Por ejemplo, en el caso de los diplomáticos, son personas que se desenvuelven en el extranjero y prácticamente al tener hijos fuera del país, esos hijos son reconocidos como bolivianos. El otro elemento es el ius sanguinis, se refiere a las personas que nacen fuera de nuestro territorio, siendo hijas e hijos de uno de los padres bolivianas o bolivianos. En ese caso, ¿cómo se adquiere la nacionalidad boliviana? La Constitución ha priorizado el ius sanguinis para todas las personas que han emigrado al exterior del país, ¿sí?, procreando hijas e hijos fuera de nuestras fronteras, ¿sí? Ese es un claro ejemplo de el ius sanguinis. Es importante tocar tres elementos, tres artículos dentro de la Constitución Política del Estado. El artículo 142, el artículo 143 y el artículo 144 que nos habla sobre la nacionalidad. En este caso voy a destacar el artículo 142 de la Constitución Política del Estado, en el cual nos indica que, ¿sí?, a partir de los 3 años, de manera ininterrumpida, los extranjeros pueden adquirir la nacionalidad boliviana. Ese es un requisito establecido en la ley. Además, en este mismo contexto, el mismo artículo 142, parágrafo 2, nos indica que el tiempo de adquisición de nacionalidad o para adquirir la nacionalidad se reduce a 2 años en las siguientes situaciones: tener cónyuge boliviana o boliviano, ¿sí? También el otro requisito es
tener hijas bolivianas o hijos bolivianos. En un tercer caso, ¿sí?, para adquirir también la nacionalidad boliviana, se da la siguiente figura: tener padres sustitutos bolivianos o bolivianas. Además de, el cuarto caso es, la ciudadanía boliviana no se pierde por casos de viudez o divorcio. En el mismo artículo 142, el tiempo de residencia se reduce a 2 años siempre y cuando, ¿sí?, que tenga el extranjero o la extranjera un cónyuge o una cónyuge boliviana. Además, el otro requisito es haber prestado el servicio militar obligatorio, ¿sí?, a la edad indicada, a los 18 años. Esa es también otro requisito para reducir la cantidad de años, y prácticamente eso va acorde con la ley. El artículo 142 nos habla también acerca de la adquisición de la nacionalidad siempre y cuando la Asamblea Legislativa Plurinacional prácticamente reconozca servicios concedidos para el Estado y sea esta misma institución la que entregue una nacionalidad al extranjero o a la extranjera, ¿sí? De esta manera se obtenga la nacionalidad pues boliviana. De la misma manera, dentro de este mismo artículo 142, en el parágrafo 3 también nos indica que el tiempo de residencia para la obtención de la nacionalidad será modificado por casos de convenio, ¿sí?, entre nacionalidades, y ese será un elemento de prioridad dentro de este ámbito de adquisición de la nacionalidad, ¿sí?, para los estados prioritariamente latinoamericanos. Nos pasamos al siguiente artículo, que es el artículo 143, y nos indica que las bolivianas y los bolivianos que contraigan matrimonio con ciudadanas y ciudadanos extranjeros no perderán su nacionalidad de origen, ¿sí? Además, que la nacionalidad boliviana tampoco se perderá por adquirir una ciudadanía extranjera. Las extranjeras o los extranjeros que adquieran la nacionalidad boliviana no serán obligados a renunciar a su nacionalidad, ¿sí?, de origen. Y finalmente el artículo 144, que nos indica que la nacionalidad boliviana, ¿sí?, se adquiere a partir de los 18 años de edad, ¿sí? Esa es una edad establecida en la Constitución Política del Estado, además de que a partir de este momento puedes llegar a ser candidato, puedes llegar a sufragar, puedes a ser electo o elegir a ciudadanos o ciudadanas que también sean parte de estas actividades electorales, etc. El artículo 144 nos indica también en su parágrafo 3 que los derechos de la ciudadanía se suspenden por las causales que están en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado. Asimismo, dentro de este espacio del artículo 144, la ciudadanía se pierde o se suspende, ¿sí?, por los casos, nuevamente recalcamos, tipificados en la Constitución Política del Estado, especialmente en el artículo 28. Y ahora, para ya ir finalizando, es importante preguntarnos qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son normas, son valores que permiten tener mejores relaciones entre estados y sobre todo establecer a través de estas normas y valores una mejor calidad de vida entre los sujetos de una sociedad, en este caso del Estado boliviano. Y bueno, pues estudiantes, hasta acá hemos llegado con este contenido. No te olvides de leer los textos del Ministerio de Educación, además de tener las vacunas contra el COVID-19 y así tener unas clases más seguras. Hasta luego, estudiantes. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.